Hola, buenos días a todos. Veo que la gente ya se va conectando. Bienvenidos todos. Vamos a ir un poco esperando, quizá hacemos unos segundos, al menos un minutito para que la gente se vaya conectando. Y cuando veamos que ya va bajando, digamos, el ritmo de incorporaciones, pues vamos empezando el webinar de hoy. Vale. Bueno, viendo que aún hay gente que se va conectando. Buenos días, Daniela, Carmen, Carlos. Bueno, dados estos primeros minutos un poco de cortesía para que la gente vaya entrando, pues empezaremos. Veo que ya tenéis localizado el chat, ni que sea para saludaros. Em, Nada, bienvenidos a todos. Hoy os acogemos en este webinar para hablar de los SBTN for Nature. Justamente como desde ANCESIS queremos explicar cómo esta nueva herramienta contribuye al objetivo global del Nature Positive. Así que haremos este pequeño webinar para exponer nuestra visión sobre ello. Hoy en este webinar yo haré parte de la explicación, haré la primera parte de introducción de cuál es el contexto por el que surge este nuevo marco, cuál es la utilidad concreta de este marco ante el reto global del Nature Positive y algún pequeño comentario de cómo encaja esta nueva herramienta global con otras existentes y que estamos seguros que puede ser de interés hablar un poco con vosotros de cuál es la conexión. Luego mi compañera Marian, que también nos acompaña hoy, os hará un poco explicación más sobre el marco concreto, específicamente sobre el grado de desarrollo, que es algo un poco complejo que queremos contaros cómo está actualmente, y un poco más de detalle sobre la metodología en sí, ¿de acuerdo? Las fases, los pasos que propone la metodología, que es exactamente lo que se plantea y cuáles son los retos. Y por último tenemos también hoy a nuestro compañero Tim, es un invitado especial. Nuestro compañero Tim ha estado involucrado en la prueba piloto de los SBTN. Veréis que es un marco que está poniendo mucha atención en cómo se desarrolla el marco para que sea realmente útil para las empresas. Y parte de este proceso, esta intención, pues ha sido realizar un proceso piloto. Él ha sido parte de esta iniciativa, así que lo hemos invitado también para que nos cuente un poco sobre este proceso. Em, Sin más dilación, yo empiezo con la parte de introducción, pero quizá un comentario técnico antes de empezar. Esta última parte que haremos con Tim será en inglés, será muy breve y solo mencionar que si alguien cree que necesita algo de apoyo, de soporte para esa última parte, que sepáis que aquí la plataforma de Webex tenéis este simbolito abajo a la izquierda del CC para añadir algo de subtítulos. Cuando lleguéis a esa parte, si creéis que os puede ser de utilidad, pues que sepáis que tenéis esa herramienta, ¿de acuerdo? Si no, cualquier cosa, pues la escribís por el chat y también podemos facilitar la interpretación o lo que no quede claro de sus respuestas o si necesitáis aclaración de algo. Entonces empezamos. Queríamos empezar destacando esta frase de Andrew Steele sobre cuál es el contexto y en especial a todos aquellos que probablemente sois muchos los que venís, em, que ya tenéis una trayectoria o habéis trabajado mucho con SBTI o quizás simplemente con el reto climático que abordamos todos en nuestro día a día, en nuestro trabajo particularmente. ¿Cómo se une esto a todo lo que nos viene y en especial en el marco de SBTN? Digamos que la necesidad de restaurar estos sistemas de la naturaleza es algo vital en cuanto nos dan apoyo a través de todos sus ecosistemas, pero no es una lucha, digamos, o no es una problemática desvinculada de nuestra lucha contra el cambio climático. Es especialmente relevante destacar que están claramente conectadas, de que no podremos em, alcanzar estos retos de mitigación de cambio climático sin tener en cuenta la naturaleza, ¿no? Hay gran parte de estos retos de mitigación que pasan también por atender a los retos de restauración de la naturaleza.
Aquí también las empresas tienen una implicación clave, como la tienen con la lucha contra el cambio climático, y precisamente lo que propone, lo que plantea el marco de SBTN, es que las organizaciones, las empresas se puedan alinear y que todos sus esfuerzos contra el cambio climático también maximicen los beneficios para la naturaleza, las comunidades, más allá de las del clima. Con lo cual es importante destacar de entrada que no estamos planteando un tema aparte, sino que es un marco complementario a los que ya existen sobre el cambio climático. Entonces, como introducción al marco propiamente en sí, lo que primero destacaría es la necesidad de acción. Es decir, estamos ante una situación donde más de la mitad de la producción económica mundial se estima que depende directamente de los servicios ecosistémicos, con lo cual hay una necesidad muy importante, no digamos altruista de vamos a reparar algo de lo que realmente no tenemos conexión, sino que hay una conexión directa también desde el sentido de vinculación económica con estos servicios ecosistémicos. Y además es una vinculación importante, ya os digo, más de la mitad de la producción económica mundial se considera altamente dependiente de estos servicios ecosistémicos, que al mismo tiempo vemos que se están deteriorando, ¿no? Desde 1970 se ha desplomado hasta un 69% en promedio las poblaciones de vida silvestre a nivel global. Esto lo que se acaba traduciendo es que hay una clara tendencia a identificar los temas ambientales o relacionados con la naturaleza como los riesgos globales más importantes a medio plazo. El último informe del World Economic Forum, 4 de los 10 riesgos principales a medio plazo son ambientales y destacamos también de ya más concretamente sobre la biodiversidad o el colapso de ecosistemas que se ubican en tercera posición en este informe de riesgos globales. Con lo cual es una interacción a dos caras, no solo se impacta sobre la naturaleza, sino que ese impacto sobre la naturaleza acaba repercutiendo sobre un impacto, en este caso también financiero, sobre las organizaciones. Esto no es no tiene una explicación única, sino que la explicación es compleja. Lo que deberíamos conocer todos es que hay 5 drivers o impulsores principales de esta situación, de esta pérdida de biodiversidad. El ya muy bien conocido cambio climático, que es el que más crece en los últimos años. Seguimos en una situación donde el nivel de emisiones vamos superando año tras año las que se producen a nivel global, pero también los otros drivers, digamos, impulsores directos de esta pérdida de biodiversidad siguen siendo un tema de preocupación que más allá del cambio climático, pues contribuyendo de una forma notable a esta situación de degradación. Actualmente, el segundo driver principal sería el de cambio de uso de ecosistemas, tanto de agua dulce como de marinos o directamente terrestres. Y es un driver significativo. Considerad que más de un tercio de la superficie terrestre actualmente está ocupada por sistemas agrícolas o de ganadería extensiva, con lo cual es una ocupación muy importante de todo el ecosistema terrestre a nivel global. También el driver de explotación de recursos es uno de los principales. Más de la mitad de la población mundial se considera actualmente que están ubicados en zonas donde hay un estrés hídrico, una situación de escasez de agua. Y también el driver de contaminación sigue siendo un tema de creciente importancia. Aunque a veces no nos demos cuenta, a nivel global sigue habiendo mucha contaminación. Pensad esto que destacamos aquí, que más del 80% de las aguas residuales actualmente aún se liberan al medio ambiente sin tener ningún tipo de tratamiento. Es algo que desde una perspectiva occidental puede sorprendernos, pero cuando lo vemos a nivel global tomamos un poco de conciencia de cuál es la situación. Y por último, que a veces se toma menos en consideración el papel de las especies exóticas invasoras, ¿no? Que puede parecer menos relevante, pero cuando vemos que a nivel de ciencia está bien establecido su alto nivel de participación en los procesos de extinción, eh, vemos claramente que sigue siendo uno de los drivers principales de esta problemática. Como veis, más del 60% de las situaciones de extinciones a nivel planetario tienen en ese proceso la participación de alguna especie exótica invasora. O sea que siguen siendo los 5 drivers principales de la degradación de la biodiversidad. ¿Qué es lo que plantea el SBTN? ¿Cómo lo deberíamos encajar, digamos, en el marco global?
Sabéis probablemente que existe el nuevo acuerdo del Global Biodiversity Framework acordado en Montreal el pasado año, digamos, sería la COP. La COP de biodiversidad establece este gran acuerdo donde la mayor parte de los estados del mundo se ponen de acuerdo para establecer rutas para el Nature Positive, para detener esta degradación de la naturaleza y revertir esta tendencia para 2030. Y se concreta en distintas iniciativas, algunas de ellas ya hemos hablado en otros webinars, y en esta concretamente del Science Based Target for Nature, ataca directamente la necesidad de establecer objetivos medibles, robustos y que sean establecidos con plazos, ¿no? Que sirva para definir esta ruta de implementación de estos objetivos globales del Nature Positive o los que se plantean en el acuerdo global del Global Biodiversity Framework. ¿Cómo encaja esto ante una estrategia Nature Positive? O como al menos desde ANCESIS planteamos que debería encajar. Mm, Probablemente tengáis en mente nuestros 7 pasos hacia una estrategia para desarrollar una estrategia Nature Positive y que dividimos en análisis, preparación e implementación. Y en este caso es una herramienta fundamental junto al TNFD para las primeras partes, para la parte de analizar y preparar la organización para implementar una solución. Particularmente en la parte de analizar, si bien otros marcos son más amplios como el TNFD y abordan también dependencias y cómo esto luego se traduce en riesgos, los SBTN son una herramienta fundamental, o lo vemos a corto plazo como una herramienta fundamental para la parte de impactos, para medir y evaluar cuáles son estos impactos y al mismo tiempo a la hora de preparar una respuesta ante estos impactos, tener una buena metodología robusta y reconocida a nivel global para poder establecer un objetivo claro de reducción de este impacto, ¿no? Con lo cual lo enmarcaríamos dentro de estas 2 primeras etapas de una estrategia Nature Positive para una organización. Y por último, os destacaba, SBTN no es una herramienta aislada, digamos, del resto de iniciativas. Como os decía, dentro de sus fundamentos está la alineación con el marco global del Global Biodiversity Framework. Los objetivos son compartidos con esta iniciativa y obviamente tiene conexiones con todas las otras iniciativas que vamos viendo que recientemente nacen en relación a la naturaleza o la biodiversidad desde el target setting de la Accountability Framework Initiative, por ejemplo, o la implementación y guías para la acción del Business for Nature, y particularmente en temas de reporting o de divulgación de esta acción para todas las organizaciones, tienen clara conexión o se han trabajado conjuntamente con marcos de reporting o divulgación, el TNCI claramente, pero otros como los GRI o el nuevo marco de CDP, la organización de este próximo año, tienen claras vinculaciones con todo lo planteado en el marco de SBTN. ¿De acuerdo? Ese sería un poco el contexto. Yo ahora voy a ceder la intervención a Marian para que os cuente un poco más en detalle cuál es la metodología de SBTN y poder explicar un poco más qué se requiere para cada paso. Sí, gracias Víctor y gracias a todos y todas por asistir. Pues a modo general voy a intentar daros una visión de los objetivos basados en la ciencia para la naturaleza que buscan dar respuesta a esta crisis global de biodiversidad. Es muy posible que estéis familiarizados con los objetivos climáticos, con los SBTIs, que buscan limitar la temperatura global del planeta. Al final, SBTN busca ampliar este alcance, ya que, como ha comentado Víctor, no conseguiremos lograr los objetivos climáticos si no se abordan conjuntamente la crisis climática y la crisis de biodiversidad, ya que la naturaleza y la biodiversidad funcionan como sumideros de carbono. Y esto lo vemos básicamente con las soluciones climáticas basadas en la naturaleza, no solo porque la naturaleza actúa absorbiendo emisiones, sino porque la naturaleza al final sustenta nuestra economía y nuestras vidas. Por tanto, SBTN coge los objetivos climáticos y los amplía en 4 áreas clave de acción, 4 impactos clave, que serían el agua dulce, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, la tierra y los océanos. El fundamento de SBTN es que cada operación, cada actividad tiene unos impactos en la naturaleza y en la biodiversidad, ya sea a través de emisiones, descargas de contaminantes, explotación de recursos,
etcétera. Es decir, todos los impactos relacionados con los drivers directos de pérdida de biodiversidad. Sin embargo, ¿cómo se están generando estos impactos? ¿Dónde se están generando? ¿Y cómo minimizar el daño? Hasta ahora no existía una metodología estandarizada para realizarlo ni para medir las contribuciones positivas de las empresas para revertir esta pérdida de biodiversidad. Por tanto, SBTN lo que propone es esta metodología que a través de estos 5 pasos nos permite medir nuestra contribución positiva hacia estos. ¿Vale? Tened en cuenta que hasta ahora, a nivel metodológico, solo se han publicado los 3 primeros pasos. Es decir, el paso de evaluar, el paso de interpretar y priorizar y el paso metodológico para los impactos específicos. Se publicaron el año pasado, pero tened en cuenta que esto va bastante rápido. Este año, a mediados, ya veremos los métodos actualizados con documentos de apoyo para facilitar la aplicación de estos métodos para las empresas, y el año que viene ya tendremos el resto de objetivos, los steps 4 y 5 e incluso el SBTN para ciudades, ¿vale? En paralelo, veréis que se están realizando todavía las pruebas piloto para validar estos objetivos, porque como salieron el año pasado, las empresas están validando los objetivos. Saldrán también a mitad de este año las primeras empresas con objetivos SBT for Nature, y esto conllevará también el proceso de apertura del proceso de validación. En cuanto esto ocurra, quiere decir que cualquiera podrá someter sus targets a validación. Por tanto, ya se podrá, cualquier empresa podrá tener su SBTN, ¿vale? Volvemos un poco a los 5 pasos, ¿vale? Os comento que, bueno, lo que os he dicho, que el 1, 2 y 3 ahora mismo se podrían realizar, pero no se podría validar el objetivo, pero en cuestión de meses se podrá validar el objetivo, ¿vale? Y el 4 y el 5 son los que se publicarán el año que viene, ¿vale? La propuesta de SBTN consiste en evaluar tus presiones, tus impactos materiales, tus ubicaciones materiales, para luego establecer targets en esas ubicaciones, en esas presiones específicas. Es al final como ir priorizando qué partes son más prioritarias para ti y por parte de la naturaleza, ¿vale? Y la última parte al final es cómo someterlo a un plan de acción y de verificación. Voy a pasar a explicar los 3 primeros pasos, que son los que tienen metodologías publicadas, ¿vale? Entonces, comenzaríamos con el primer paso, que sería evaluar. Es posible que este apartado ya lo estáis más familiarizados, porque al final es realizar una evaluación de materialidad de toda vuestra cadena de valor. Un pequeño detalle, que aquí se deberían incluir todas las high impact commodities, que son los productos de alto impacto ambiental. Luego paso a detalle de explicar qué significa las impact commodities y qué se tiene que incluir, básicamente, ¿vale? Pero bueno, al haber realizado este primer barrido de materialidad, para todo aquello que sea material, deberemos, con datos primarios o secundarios, cuantificar las presiones con datos reales, ¿vale? Y, en segundo lugar, estimar el estado de la naturaleza y de la biodiversidad en estas ubicaciones donde se están produciendo los impactos, ¿vale? Por tanto, en el paso 1A, que os digo que tenéis que incluir todas las impact commodities, esto quiere decir que cualquier derivado, cualquier producto transformado que incluya cualquiera de estos productos, que generalmente son productos que tienen un impacto ambiental tradicionalmente que está bastante consolidado, que son commodities con mucho impacto ambiental, ya sea porque son productos agrícolas, ganaderos, derivados de la minería o de construcción, estos deberían 100% incluirse en la evaluación, ¿vale? Por tanto, impact commodities, operaciones directas y el resto de productos servicios de nuestras operaciones deberían incluirse en el análisis de materialidad. Una vez tengamos las que sean materiales, de estas que sabemos que son materiales, se debería ir a buscar los datos primarios y secundarios y los indicadores que nos permiten evaluar cómo se encuentra la biodiversidad y la naturaleza en ese punto concreto. Sí que es verdad que la cadena de valor siempre será un reto, y por eso SBTN no permite que se analice como mínimo el 67% de la cadena de valor material. Por tanto,
por ahora sí que permite que se deje algo fuera, ya sea por imposibilidad de trazabilidad, etcétera. ¿Vale? Entonces, una vez tenemos el paso 1 completado, tendríamos qué presiones son materiales y en qué ubicaciones, y tendríamos datos específicos para estos productos y estas ubicaciones. ¿Vale? A modo de ejemplo, imaginaos que el agua ha salido como tema material para algunas ubicaciones. Entonces, en estas ubicaciones concretas deberíamos establecer datos de consumo de agua, indicadores de riesgo hídrico e indicadores del estado de los ecosistemas acuáticos en esa zona. ¿Vale? Vale, el siguiente paso sería interpretar y priorizar estos resultados. Antes que nada, teniendo en cuenta también las complicaciones que nos encontraríamos al analizar la cadena de valor, se tiene que empezar realizando dos objetivos, dos límites, perdón. El primer límite, el límite A y el límite B. En el límite A deberíamos meter todas las ubicaciones donde tenemos datos a nivel nacional o subnacional. Siempre al final es bien lo que busca es la mayor trazabilidad posible, es decir, siempre se tiene la ubicación exacta a nivel de parcela, pues mejor, pero bueno, por ahora en los métodos actuales sí que permite que al menos, como mínimo, tengamos datos a nivel nacional, ¿vale? Para todos aquellos ubicaciones o para todos aquellos productos de nuestra cadena de valor que no tengamos este nivel, que no sepamos dónde están produciendo, deberíamos introducirlos en el límite B, ¿vale? Entonces, solamente de aquellos productos que tengamos el límite A, estén en el límite A, y tengamos datos nacionales, podremos pasar a proponer un objetivo, porque si no, al final los targets son específicos de un lugar. Entonces, por esto es el motivo de la separación. Siguiendo a los siguientes pasos del paso 2, aquí deberíamos combinar los datos de presión y de estado de la naturaleza que hemos recogido en el paso 1 y, por último, priorizar en base al objetivo que vayamos a hacer. Es decir, agua dulce tiene unos métodos de priorización diferentes a tierra. Entonces, aquí en el paso 2C es donde, dependiendo de lo que tengamos material o no, utilizamos un método u otro o en conjunto. ¿Vale? Y el último paso es opcional, el 2D, pero es altamente recomendable ya que nos permite reevaluar si realmente estas prioridades son adecuadas y son viables para las empresas. Paso un poco a repetir lo de los límites, ¿vale? Porque aquí como se ve más claro con la imagen. Al final sabemos que la cadena de valor va a ser un reto y es un reto para muchas empresas. Entonces, para todos los productos donde conozcamos su ubicación, para estos podremos establecer objetivos, por tanto, el límite A, para todo el resto serán límite B. Sin embargo, existen objetivos propios para el límite B, que serían aumentar la trazabilidad, involucrar a los proveedores, para que al final el límite B se vaya reduciendo y que cada vez la trazabilidad sea mayor en vuestras cadenas de valor. ¿Vale? El tema de la priorización, si queréis, utilizamos el ejemplo del agua para que veáis claro cómo funciona. Si en el paso 1 nos ha salido una ubicación material por su uso de agua, lo que deberíamos hacer es combinar los datos de consumo de agua, los datos de ubicación de riesgo hídrico y los indicadores específicos de ese ecosistema. ¿Vale? Entonces, unos se combinan por una parte, el de biodiversidad combina por otra parte y al final tenemos un ranking de todos los sites. Por tanto, los que tengan mayores consumos en lugares en mayor riesgo hídrico y con mayor riesgo para la biodiversidad serán nuestros sites prioritarios y para los sites donde deberemos para los que deberemos establecer los objetivos. ¿Vale? Ahora, el paso 1 y 2 en verdad son comunes para todas las metodologías, para océanos, para tierra, para agua, pero el paso 3 ya se bifurcan y cada impacto tendría su metodología propia. Por tanto, saltamos directamente a los SBTN de agua, ¿vale? Porque también como estamos llevando el hilo conductor del agua, si nos han salido prioritarios estos sites de agua, deberíamos ver si es por temas de uso de agua o por temas de calidad de agua y establecer uno de los dos targets o ambos de acuerdo con nuestras presiones materiales en ese site. Es cierto que la SBTN son los primeros que publicó, está la versión definitiva, es decir, se puede llegar hasta el último paso, el paso 3, no se pueden validar todavía, pero al final el agua es material para
casi cualquier empresa. No me puedo imaginar una empresa que no sea materia el agua para ellos. Por tanto, esta es la que probablemente tenga más alcance para la mayoría de empresas. ¿Vale? La metodología de agua dulce se basa en 4 pasos, en la que se debe en primer lugar seleccionar un modelo hidrológico para establecer un baseline, determinar las presiones máximas, ya sea de extracción o de carga de nutrientes, para en el último paso establecer los objetivos adecuados para cada cuenca donde se están realizando las extracciones y las cargas de nutrientes. ¿Vale? Para los SBT de tierra que todavía están en fase beta, se publicarán en breves la primera versión. Tenemos 3 tipos de targets. El primero sería de no conversión de ecosistemas naturales, similares a los que habréis estado viendo de no deforestación. Este sería el equivalente, pero no solamente nos centraríamos en bosques, sería cualquier tipo de ecosistema natural. El segundo sería de reducción de la huella agrícola, sobre todo. Y el tercero es un compromiso relacionado con iniciativas existentes en los paisajes en los que se trabaja, que al final es un target que ayuda a los otros dos, o sea, que pueden ir y deben ir en conjunto en la mayoría de los casos. En siguiente lugar, tenemos los targets oceánicos, están en proceso súper reciente de prueba piloto, acaba de salir, por tanto, hasta 2025 no estará en la metodología, pero sí que ya han publicado los 2 targets en los que se podrá trabajar. El primero de sobreexplotación y el segundo de protección de los hábitats. Y por último, siguiendo en el paso 3, tendríamos el de biodiversidad, que por ahora busca integrarse en el resto de impactos. No será una metodología propia, sino que por ahora se intentará maximizar los beneficios para la biodiversidad en cada uno de los objetivos basados en la ciencia. ¿Vale? Entonces, un poco para recapitular, porque esta parte es quizá la más larga, de que el paso 1 y el paso 2 son comunes para todos los objetivos, y en paso 3 ya tendríamos que aplicar una metodología específica para cada uno de nuestros impactos materiales. ¿Vale? Volviendo a los siguientes pasos, los últimos serían el 4 y el 5. No existe metodología actualmente pública, pero es cierto que sí que el framework de acción de SBTN basado en la jerarquía de mitigación es algo público y algo en lo que las empresas ya llevan tiempo trabajando, y al final sería utilizar este marco para prevenir y reducir el impacto, regenerar y restaurar ecosistemas y, sobre todo, quizá la más importante y la más transversal de todas, que no tiene por qué ser lineal, sería la de transformar los negocios y transformar las cadenas de suministro. Sería mucho más transversal y que cualquiera puede comenzar con estas acciones transformativas. ¿Vale? Por tanto, la fase 4 de actuar iría seguida de la fase 5, de cómo se monitorea y se verifica que se estén llevando a cabo los objetivos y que estén realizando de manera correcta. ¿Vale? Entonces, esto es una visión general de los 5 pasos. Es cierto que son muy detallados y que pueden resultar complejos, pero no son imposibles, y al final son, sobre todo con el 1, con el 2, incluso con el 3 de temas de agua, son cosas que muchas empresas ya han estado trabajando. Por tanto, al final también es ver las sinergias que existen entre el trabajo que ya tenéis hecho y ver cómo podéis comenzar a aplicar esta metodología que por ahora es, en cuanto a medición de impacto en naturaleza, es de las pocas más estandarizadas y reconocidas que existen. ¿Vale? Si queréis al final, si tenéis alguna duda, lo comentáis por el chat y lo vamos hablando. Y ahora mis compañeros os pasarán a explicar un poco su experiencia con la prueba piloto. ¿Vale? Esto lo hacemos en inglés, así que lo que ha dicho Víctor antes, si os queréis poner los subtítulos o si tenéis cualquier duda, os puedo ir respondiendo por el chat. ¿Vale? Bueno, os dejo, compañeros. Gracias, Marian. Sí, por eso invitamos un poco a que se uniera a nosotros hoy a Tim, que ha estado participando en esta proceso piloto con SBTN. Así que me voy a pasar al inglés. I Tim, thank you for being here today with us. Maybe we can start by briefly explaining what the SBTN pilot is, and maybe
the main objective, or which companies have been involved in this pilot process? Yes, sure. Thank you, Victor. Y hola a todos. So the pilot phase, as you can see here, started with 17 pilot companies. Those companies all are from different sectors. You can see H&M from the retail sector, Holcim Group from the construction materials sector. And what they do have in common is that they're all leaders in their own sectors. So that was really amazing for SBTN to get all those different sectors and companies as pilot partners to the process. And so as you asked for, the main objective was basically testing. So testing the process on feasibility, but also testing the guidelines that they have published, if they're written clearly, if they're easy to follow for the companies. So testing on practicability. But next to testing the guidelines and the process, it was also kind of a testing for the companies at SBTN based on timings and performance expenses. So how much time the whole process is consuming. And we are now at the end of step 3, and we started last year in summer, and now we're at the end of step 3. So 2 more steps to follow. And as you already mentioned, at the end of this process, what will be published is revised guidelines with hopefully also practical examples from the companies. Perfect. Perfect. Thank you, Tim. And maybe you mentioned this part of testing, the aim of testing the method, but maybe regarding the more significant results, or beyond the results, maybe the problems or challenges that you observed during the SBTN pilot process. So to sum it up, I would say overall a big result was the readiness of the companies in 2 main ways. For example, some companies were kind of overwhelmed with the complexity of biodiversity and all those different pressures that they need to assess for water and for land, but not also in the topic biodiversity, but in their whole supply chain. I mean, those are big companies. They know their upstream supply chain pretty well, but to set this supply chain in context of biodiversity, that was a new challenge. And one main problem was in the process, the overall data availability and quality. So not only, as I said, in the supply chain from the companies, because they need to look beyond their tier 1 suppliers and get the locations of the suppliers ideally as exact as possible. But also in terms of quality of biodiversity related data, because what we see at the moment is that a lot of data related to biodiversity is unfortunately not from recent 2 or 3 years, because biodiversity is so complex and a lot of data is also in a bigger scale. So even if the companies know their tier 1 or more upstream supplier, with an exact location, the data sometimes is not at the same scale, spatial scale. Yeah, sure. It's a good challenge for them. So maybe considering that, which aspects do you think that as a corporate culture, do you believe that can influence the implementations of SBTN in an organization? So with the pilot companies, it was the case that most of them already have done their SBTI assessments for carbon. So they're kind of familiar with the process. And I would say that was a big benefit for those companies. They know the process, which is not the same, but in some steps pretty similar, and how to validate your targets. So all those soft steps are basically the same. So that was a big benefit. But I would say what they really need to, or what another new company would need to bring to the table in order to start the process, is definitely long-term perspective. As I said, we are now at the end of step 3, started last year in summer. So you can imagine that until you get your targets ready to be monitored with action plans and everything, it takes you
1 year, a company in that size, for example. So you need long-term perspective. And also you're setting targets for +6 years. So when you start last year or this year, you're setting targets for 2030 and you need to monitor them annually. So you need that long-term perspective. Interesting. And maybe finally, if you have you mentioned some recommendations, but maybe if you have more suggestions to these teams or companies considering the implementation of this SBTN, maybe you have some extra recommendation. Yeah, so my main suggestion would be do it. Yeah. Basically do it, because you already said biodiversity is in decline. Also, we have major water crisis in European countries or globally distributed water crisis in many countries. Do it. Get a neutral perspective also, not only from SBTN consolidators, but also from consultancies in order to validate your targets and to ensure that you're really following the process, and get some experts to the table. And lastly, I would also suggest do it step by step. Even if there are 5 steps in SBTN, and even if you start with step 1 and say only we are doing step 1 for now, after step 1 you already know what are your risk areas. You might have some ideas of your locations and suppliers which are risky to biodiversity. So even after step 1 you already have so much new information that really helps your business. Thank you. Thank you, Tim. Yo creo que es importante esta última parte de recomendaciones de cómo poderlo afrontar, teniendo en cuenta que el marco ofrece esta posibilidad de ir por fases y que las dos primeras son comunes para todos, digamos, los marcos de SBTN. Es útil tener este nivel de fragmentación para poder ir paso a paso y al menos tener una primera aproximación con el paso número 1 y tener esta primera visión de cómo de lejos o qué esfuerzos implicaría poder establecer un objetivo basado en la ciencia para contribuir a la no degradación de la naturaleza. Hemos un poco cumplido con los objetivos mínimos que nos planteamos para el webinar de hoy. Os recuerdo que tenemos el chat para que podáis plantear alguna pregunta adicional si os ha surgido durante la explicación. Hemos tratado de pasar brevemente por encima por todos los temas que consideramos importantes. Estamos a vuestra disposición por si durante este webinar os ha surgido alguna duda que queréis compartir también en privado a través de correo o queréis un poco más de explicación sobre algún punto concreto o cómo podría enfocarse esto en vuestra organización, pues para contactar con nosotros y podríamos sin problema continuar esta conversación. Nos parecía importante de inicio explicar el contexto del marco, en qué momento de crisis global de biodiversidad y de tendencia reciente de nuevas iniciativas de reporte de estos temas de biodiversidad y naturaleza se enmarca este marco de SBTN. Ir un poco más al detalle de cuál es la metodología, que es lo que nos ha aportado Marian, cuáles son los pasos que están actualmente ya definidos y qué implicaciones tiene para una organización, qué esfuerzo requiere o qué tipo de información se va a utilizar. Y por último, tener un poco esta conversación con Tim, con el que trabajamos habitualmente, para que nos dé esta visión de cuál ha sido el proceso piloto y que es de también esta seguridad de que no es algo, no es una metodología que esté lanzada sin haber hecho ninguna prueba anterior, sino que precisamente se ha utilizado un proceso de piloto para testear y contrastar que esta metodología realmente está enfocada a ser útil a las empresas, ¿no? Yo por lo menos, no sé, mis compañeros no veo que haya preguntas específicas para nosotros en el chat. Así que creo que, bueno, que insistiré en que si surge después del webinar podéis enviarla de todas formas y la tendremos sin ningún problema. Y no sé, quizá recordar que al final de este webinar, cuando digamos termináis la sesión en Webex, os aparecerá la opción de rellenar un pequeño formulario. Es algo muy breve que os agradeceríamos muchísimo que respondéis para saber un poco cuál ha sido vuestro feedback de este webinar y también para captar un poco cuál es vuestra opinión del marco o de dificultades quizá que veríais en vuestra organización para implementar un SBTN.
Nos preguntan directamente si podemos compartir la presentación. Sí, todos los asistentes, aunque no hayáis podido atender si estabais registrados, compartiremos esta presentación y no hay problema para compartir las diapositivas. Vemos que también sí que tenemos una pregunta de Nuria en relación a si una empresa que tiene un SBTI, en este caso de clima, si puede incorporar esta parte de naturaleza o si es un empezar de cero. La respuesta es muy clara. Es una buena posición para iniciarse con el marco de SBTN. Como mencionaba Tim, uno de los hechos más relevantes observados durante el proceso piloto es que aquellas organizaciones que están familiarizados con el marco y que previamente han trabajado con los SBTI para definir objetivos para la mitigación en cambio climático, tienen mucha más predisposición o están mucho más preparados para adoptar ahora el marco que aborda otros impactos, los relacionados con la naturaleza. Con lo cual es una buena posición de partida. Yo añadiría también que más allá de tener un recorrido con SBTI, tiene muchas sinergias con el marco de TNFD de riesgos, en el sentido que la mayoría de los riesgos que aparecen al adoptar un marco de gestión de riesgos relacionados con la naturaleza, como es el TNFD, vienen relacionados con el origen de los impactos, ¿de acuerdo? Ya sea por una dependencia directa hacia los servicios ecosistémicos que se están impactando, como también por si es un riesgo transicional, es decir, la falta de información en relación a esos potenciales impactos, incluso más allá de las operaciones directas, sobre todo a través de la cadena de valor, supone en muchos casos un riesgo transicional, con lo cual establecer objetivos SBTN contribuye al mismo tiempo a mitigar estos riesgos identificados en el proceso de TNFD. Una cosa, Mira, respondo. me anticipaba, perdona Mariana, que esta era la pregunta de Carlos precisamente. Están 100% alineados, ¿no? Destacaría que este es el enfoque, que aquí no hay tanta implicación de las dependencias como si lo hay en el marco TNFD, pero suele trabajarse en simultáneo, ¿no? Quizás sería un buen primer paso a abordar o hacer una introducción al marco TNFD para abordarlo desde un enfoque de riesgos, para ubicar dentro de la empresa y también que sea mejor, tenga una mayor aceptación, implementar un SBTN, justificar cómo de importante es establecer un objetivo basado en la ciencia y cómo se relaciona esto con los riesgos corporativos, ¿no? Están claramente relacionados. Decías, Marian, perdón. No, sobre el tema de los SBT de clima y la relación que tienen con la naturaleza, al final, haber trabajado con la huella de carbono y al haber trabajado sobre todo con la parte de la cadena de valor, el Scope 3, esto sin duda es imprescindible, diría, para empezar con SBTN. No solo los SBT de clima, cualquier trabajo que se haya hecho de cadena de valor, sobre todo a nivel de mapeo el último tier, El sourcing. la ubicación, el sourcing sería, en cualquier caso, sería la mejor forma de iniciarse a SBTN. Mm, Entonces, todo lo que se haya hecho en la parte de productos servicios del Scope 3 sin duda ayudaría. mm. O incluso se ha tenido una motivación muy concreta, como podría ser la nueva regulación de no deforestación europea, que exige tener también este alto nivel de trazabilidad para algunos productos en concreto, pero ya puede ser un buen precedente de qué granularidad de información se necesita Sí. para establecer o adoptar marcos BTN. Sí. Pregunta Eva si se dejaría de reportar con marcos de reporting como el GRI o los SRS. La respuesta es no, porque al final SBTN es un marco metodológico, no es un marco de reporting. Que estamos muy acostumbrados últimamente que todos los estándares que están saliendo de naturaleza y biodiversidad son de reporting, a excepción del TNFD que nos dice cómo hacerlo y SBTN que nos dice cómo hacerlo. SBTN es un marco metodológico de evaluación de impactos sobre la naturaleza. Luego GRI y SRS nos pedirán que divulguemos estos impactos. Entonces, al final, SBTN nos da los resultados para divulgar con cualquiera de los marcos sobre biodiversidad y ecosistemas y naturaleza. Mm. El caso de las SRS sí que están incluso mencionados explícitamente los SBTN como marco metodológico para adoptar, para referenciar estos objetivos, ¿no? Si parte de los requisitos de divulgación de las SRS en concreto son cuál es el método que se ha utilizado
para establecer tu objetivo, se sugiere utilizar como referencia el SBTN como marco metodológico, ¿no? Al final cada vez todos buscan esta interoperabilidad y que no sean diferentes los unos de los otros y que se maximicen los beneficios para las empresas y no tener que estar reportando con 1000 estándares. Al final todos buscan o están buscando cada vez más ¿no? que sean Y la cosas interoperabilidad entre los marcos ha sido en todos quizá un error del pasado y que se ha tenido en cuenta para estos nuevos marcos en el proceso de definición, de desarrollo de estos nuevos marcos, tener grupos de trabajo conjuntos, ¿no? De estar alineados en todo lo que se propone y que por lo menos garantizar que no hay contradicciones. ¿Vale? Hay sinergias más potentes en algunos puntos en concreto, pero al menos garantizar que no hay contradicciones. pero al final algo en común que tienen la mayoría de marcos, ¿no? Sería evaluar tus impactos en tus operaciones directas en tu cadena de valor. SBTN es literalmente evaluar tus impactos en tus operaciones directas y en la cadena de valor y evaluar las áreas en riesgo hídrico o en áreas importantes para la biodiversidad. Entonces estás analizando también el estado de la naturaleza, que eso también lo piden la mayoría de marcos, ¿no? En los lugares en los que estás actuando. Perfecto. Bueno, si hay alguna más, ya vuelvo a insistir que no tengáis ningún problema en enviarla directamente a nuestros contactos y la tendremos con mucho gusto. Mm, Así que lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo. También a mis acompañantes, a Marian y a Tim, por acompañarme en este webinar. Y nada, deseamos volveros a ver en otra ocasión, en otro webinar. Muchas gracias a todos. Buenos días. Gracias a todos. Buenos días. Muchas gracias.